En esta mañana quería leer con vosotros un pasaje que se encuentra en Éxodo capítulo 17. Éxodo capítulo 17. Vamos a leer del versículo 8 hasta el versículo 16. Os invito, mis hermanos, que nos pongamos de pie para leer la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 17, el versículo 8, dice así: Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: Escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: Por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Amén. Amén, mis hermanos, podéis tomar asiento esta mañana. La verdad es que para mí personalmente es un pasaje que tengo mucho cariño. La verdad que es un pasaje que tengo mucho afecto, ¿verdad? Además, que es uno de los pasajes que para mí han sido siempre de ayuda, de bendición, de fortaleza, de ánimo, de consuelo. También ha sido, ¿verdad?, un pasaje en el cual yo estoy seguro que también nosotros en más de alguna ocasión nos hemos identificado o nos identificamos con este pasaje, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros vemos las amenazas que nos puedan, ¿verdad?, amenazar? Cuando muchos de nosotros vemos lo que pueda venir sobre nuestras vidas, ¿verdad? Como el temor, el miedo, el pánico se quiera apoderar de nosotros. Pero bueno, nosotros esta mañana estamos juntos en este lugar, en el cual estaremos aprendiendo juntos un nuevo nombre de Dios, dado a Dios. En este caso es Jehová Nisi, ¿verdad? Como dice Moisés, ¿verdad? Y ese Jehová Nisi, Jehová Nisi, quiere decir Jehová es mi bandera, Jehová es mi estandarte, mis hermanos. Por eso digo que en esta mañana vamos a ver cómo hay poder en ese nombre, en solo ese nombre, el poder que hay. Y cómo cada uno de nosotros podemos, ¿verdad?, experimentar, podemos ver cómo el mismo Dios que sustentó, el mismo Dios que dio la victoria sobre Amalek, también a nosotros nos puede dar la victoria, ¿verdad? Siempre y cuando, como el pasaje nos enseña, ¿verdad?, siempre y cuando nuestras manos, nuestro estandarte esté puesto en lo alto. Hermanos, el contexto en el cual sucede todo este acontecimiento, sabemos que los hijos de Israel habían abandonado Mara, o recordáis que también vimos como en ese lugar donde las aguas eran amargas, donde fue cortado el árbol, ¿verdad?, sus hojas sanaron, las aguas la pudieron beber, ¿verdad? Vimos nosotros como ese nombre también dado a Dios, lo vimos juntos como Jehová Rafa, ¿verdad?, que como yo soy tu sanador, ¿verdad?, lo pudimos ver juntos, ¿verdad?, y como Él sanó lo amargo en dulce, y como Él sanó, ¿verdad?, inclusive, ¿verdad?, vemos que Él es, como dice la palabra del Señor Jesucristo, es ese árbol cortado, ¿verdad?, como dice en Apocalipsis también, que sus hojas, ¿verdad?, sirven para la sanidad de las naciones. Hermanos, en esta ocasión el pueblo de Israel pasa por el desierto, ¿verdad? Recordáis que siempre ha sido una queja, otra queja, el Señor hacía milagros, el Señor obraba, ¿verdad? En Mara, recordáis que en Mara había agua, pero en esta ocasión están en Refidim que ni siquiera hay agua. Con lo cual, vemos de nuevo el pueblo de Dios otra vez a lo mismo,
diciéndose, quejándose, que por qué nos has traído aquí. Inclusive, hay una parte que me llama la atención, ¿verdad? Que llama del versículo 7 de nuestro pasaje, que inclusive el pueblo tiene la duda, inclusive, si Dios estaba con ellos o no. Es decir, que ha visto las plagas, ha visto abriéndose el mar, ha visto el mar, el milagro, ha visto cómo Dios te ha sacado y todavía sigues dudando de que Dios está contigo. Pues vuelve Dios a hacer un milagro a través de Moisés. En este caso, Dios saca agua de la roca, en este caso, y da, ¿verdad?, alimenta y calma la sed de su pueblo. Hermanos, en esta ocasión, como digo, están en Refidim, pero ahí aparece un enemigo, ¿verdad? ¿Quién es ese Amalek? Hemos leído que Amalek, los amalecitas. ¿Quién eran los amalecitas? Pues bien, eran descendientes de Amalek. ¿Quién era Amalek? Amalek era nieto de Esaú. ¿Recordáis que Esaú tenía por hermano Jacob, ¿verdad? Entonces eran, más bien dicho, descendientes de Esaú. Y siempre han tenido, entre unos y otros, siempre eran considerados enemigos. Siempre, ¿verdad? La peor pesadilla, por decirlo así, de alguna manera, del pueblo de Israel, siempre han sido los amalecitas, siempre ha sido esa, ¿verdad?, esa lucha continua, también como hemos visto en la palabra, Señor, ¿verdad?, que iba de generación en generación, ¿verdad? Y en esta ocasión sabemos que el pueblo eran numerosos, era un pueblo preparado para la lucha, preparado para la guerra, entrenado, ¿verdad? Pero en esta ocasión no estaban dispuestos, ni siquiera que pasaran, ni siquiera que se acercaran al territorio suyo, vamos, ni lo sueñes. Entonces es cuando deciden enfrentarse a ellos. Mi hermano, en esta mañana quiero ver, en primer lugar, la derrota de Israel era una derrota asegurada. Fijaros lo que dice Deuteronomio 25, 17 y 18. Acuérdate, le dice Dios al pueblo de Israel, de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, y de cómo te salió al encuentro en el camino, y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo temor de Dios. Ahí Dios le está recordando a su pueblo, le está diciendo que el pueblo de Israel en esta ocasión no tenía ninguna posibilidad. Las posibilidades eran cero, eran nulas. No tenía, ¿verdad? A ver, recordamos que el pueblo de Israel acababa de salir de Egipto, que estaban sirviendo como esclavos. No estaban preparados para la guerra, no estaban preparados para enfrentarse. Seguramente no tenían ni armas, no tenían absolutamente nada. Era un pueblo que no estaba preparado para ellos, que eran esclavos. El Amalek eran unos guerreros, unos luchadores. Entonces, vemos que las probabilidades de que el pueblo de Israel, ¿verdad?, se enfrentara a Amalek vamos, absolutamente cero. ¿Por qué? Porque, como digo, las tiene todas de perder. Pero vemos allá, en esta ocasión, vemos cómo Moisés toma una decisión sabia. Hay algo que a mí me llama la atención también, porque no le dice Dios a Moisés, sube tú a la montaña y haz aquello, ¿no? Sino que Moisés sabiamente toma esa decisión de subir a la montaña, de subir en este caso, ¿verdad? Pero hay algo importante que Moisés se lleva consigo, y es la vara. Moisés se lleva la vara consigo. Es decir, que Moisés estaba acostumbrado a buscar la presencia de Dios, estaba acostumbrado, recordáis, como dice la palabra de Dios, que estuvo 40 noches y 40 días en la presencia de Dios, donde no comió ni bebió, donde Dios le reveló tantas cosas, ¿verdad? Era un hombre que estaba acostumbrado a buscar la presencia de Dios. Pero en esta ocasión lo que a mí me llama la atención es que se toma la vara. ¿Pero por qué Moisés se toma la vara? Porque la vara es la misma vara que Dios usó en las plagas de Egipto, es la misma vara que Dios usó para abrir el agua, es la misma vara que Dios ha hecho, ¿verdad?, a través de que cuando Él golpeó la piedra saliera agua. Esa vara era algo más para Moisés. Y Él se llevó con esa vara, y yo creo que Moisés, como estaba diciendo, si Dios, tú has estado conmigo en esta situación, tú has estado conmigo tantas veces, tú has mostrado tu poder, tu gracia,
esta vara me recuerda de que tú eres poderoso, de que tú eres grande, de que no hay nada imposible para ti. Mis hermanos, vemos que esa vara Moisés la mantiene en alto. El estandarte de Dios, el poder de Dios la mantiene en alto. Como Moisés diciendo, yo no puedo, yo estoy derrotado, mi pueblo está vencido, no puedo, pero tú sí que puedes, porque has hecho esto, has hecho aquello, has hecho lo otro, tú sí que puedes. Y Moisés estuvo levantando, ¿verdad?, el estandarte, la bandera, ¿verdad?, la estaba poniendo en alto. Y es cuando Moisés obtuvo la victoria. Mis hermanos, la historia de Israel también es nuestro ejemplo. Mis hermanos, vemos que la experiencia de Israel en Refidim, ¿verdad?, vemos que es una analogía de lo que está sucediendo hoy. Pero esa guerra, mis hermanos, no es tanto, por decirlo, tanto física, sino que más bien es espiritual. Amalek, ¿quién es Amalek en nuestros días? Sabemos que Amalek se está levantando en nuestros días en contra de todos los planes, en contra de todos los propósitos, en contra de todo lo que es agradable a Dios. Mis hermanos, Amalek déjame decirte algo especial esta mañana, en lo cual debemos de seguirlo recordando. Amalek está representado en todas las fuerzas satánicas, diabólicas, lo que hay detrás de los gobernantes de este mundo. Esto no hay más. Representa las fuerzas, representa los espíritus malignos que hay, inclusive, mis hermanos, detrás del nuevo orden mundial. Amalek está representado, mis hermanos, en la Agenda 2030, por si no lo sabías, lo que es todo esto. Amalek está representando, ¿verdad?, en todo lo que hay, en todo ese movimiento feminista, en todo el movimiento de la LGTBI, todo ese movimiento del divorcio, de la eutanasia, de todo el aborto y todo lo demás. Amalek está representado en eso. Está representando porque está amenazando la voluntad de Dios, la familia, está amenazando, está en contra de la iglesia de Jesucristo, porque quiere que la iglesia de Jesucristo nos siga testificando, que la iglesia de Jesucristo nos siga predicando, quiere todo esto, está detrás de que el evangelio de Jesucristo nos siga avanzando hasta el final de la tierra. Ese es el propósito, mis hermanos. El propósito de Amalek está detrás de eso, para destruir, ¿verdad?, lo que es el hombre, para destruir el hombre, para destruir a la mujer. Todo eso está detrás. No le demos más vueltas. No hay más, ninguna más. Amalek está detrás de todo eso, ¿verdad? Espiritualmente estamos hablando en esta mañana. Amalek está representado también como dice la palabra del Señor, 1 Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos del mundo, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Amalek está, espiritualmente hablando, detrás de todos los deseos de los ojos, deseos de la carne, todo lo que hay detrás de todo esto. Amalek está representando inclusive la lucha que puede haber dentro de nosotros mismos, ¿verdad? En Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Es decir, que hay algo que choca, que se enfrenta inclusive a nosotros mismos, dice, y sigue diciendo, y el del espíritu es en contra de la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieras. Es decir, que nosotros mismos tenemos una lucha continuamente. En nuestra vida, en nuestro corazón, nuestro pensamiento se levanta, a veces se levanta ese Amalek, ¿verdad? Ese guerrero, ese luchador, tratando de vencernos, tratando de hundirnos, tratando de que no sobresalga lo espiritual, sino que se levante la carne, tratando de no agradar a Dios, sino agradar a los ojos, tratando de no buscar el reino de los cielos, sino buscar aquellas cosas de esta tierra que son perecederas, aquellas cosas que son duraderas. Amalek está representado también en nuestra propia carne, ¿verdad? Por eso dice el apóstol Pablo, porque son en Cristo, han crucificado. Los que están en Cristo han crucificado su propia carne, ¿verdad? Y con sus pasiones y deseos. Es decir, que todavía estamos en esa lucha,
¿verdad? Estamos en ese cuerpo, estamos en esto, ¿verdad? Todavía estamos luchando con nuestros deseos, porque lo que yo quiero no es lo que Dios quiere, lo que yo anhelo no es lo que Dios anhela, lo que yo quiero, ¿verdad? No es la voluntad de Dios muchas veces. Mi deseo, mi pensamiento no es el pensamiento de Dios, con lo cual vemos, espiritualmente hablando, ese Amalek que está luchando, que está tratando de derribarnos, de hundirnos, de meternos, digamos, de vencernos en lo que está haciendo. Amalek representa todo lo relacionado con la mentira, con todo, con el engaño, con las tinieblas, con el reino de las tinieblas, ¿verdad? Todo aquello, como dice la palabra del Señor en Efesios 6, ¿verdad? Que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes, contra principados, contra potestades, ¿verdad? Contra gobernadores de las tinieblas en los lugares celestiales, ¿verdad? Mis hermanos, Amalek está representado también en la lucha, como digo, que hay detrás de aquello lo que intentan destruir, aquello lo que intentan apagar la iglesia de Jesucristo. Está detrás de eso. Espiritualmente estamos hablando, ¿verdad?, de que la iglesia de Jesucristo no testifique, de que la iglesia de Jesucristo sea apagada, que esté muy tranquila en sus cuatro paredes mientras hay abortos, mientras hay toda esa serie de cosas, que estemos calladitos, quietecitos en nuestro lugar y que, bueno, que no vamos a armar escándalo, no sea que nos digan algo. Realmente es eso. Mis hermanos, inclusive, ¿verdad?, sé que el Señor Jesucristo ha dicho, ¿verdad?, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Eso no quiere decir que no nos esté amenazando. Eso no quiere decir que no tengamos que sufrir. Eso no quiere decir que no tengamos que padecer. Eso no quiere decir que no tengamos que, ¿verdad?, inclusive perder nuestra propia vida por amor al Señor y por amor al Evangelio de Jesucristo. Claro que sí. Pero sí, lo que dice el Señor Jesucristo, Él promete que no va a prevalecer. Pero sí tenemos lucha. Sí se levantarán en contra del Evangelio, en contra de lo que es la palabra de Dios. Mis hermanos, ¿cuál debe ser nuestra posición en esta guerra? A ver, pensándolo humanamente, tú dices, como decía, ¿verdad?, Israel contra Amalek, es que es imposible. Es que, ¿qué hago yo con esto? Y tú dices, bueno, ¿qué hago yo con este movimiento? ¿Qué hago yo con el plan de Soros para reducir la población mundial a 2 millones, a 2.000 millones? ¿Qué hago yo con todo esto? Es decir, que es imposible levantarse en contra de él, es imposible decirle algo, es imposible, es algo que yo no puedo, algo que no está en mis fuerzas, algo que es demasiado grande, ¿verdad? Están demasiado preparados, demasiado capacitados, demasiado entrenados, demasiado astutos en todo lo que están haciendo, ¿verdad? Y dices, bueno, pues yo no puedo hacer nada, estoy derrotado, estoy vencido, no hay nada que hacer, ¿verdad? Está amenazando, ¿verdad? Pero ¿qué hago? También, mis hermanos, con aquel pecado que está arraigado en mi vida. ¿Qué hago con él? Tú puedes decir, bueno, es demasiado, llevo demasiado tiempo, ya ha pasado demasiados años, no puedo, estoy derrotado, ya me tengo que dejar vencer por él, ya no puedo luchar contra él, me tiene derrotado, me tiene hundido. ¿Qué hacemos con ese vicio? A lo mejor quizás que permanece y está arraigado en nuestra vida durante años. Y dices, no, ese gigante es imposible de vencer. Ese gigante es imposible de derrotar. Son muchos años ya. Ya ha pasado demasiado tiempo. Ya se ha apoderado de mí. Ya estoy hundido, ya estoy derrotado. No puedo hacer absolutamente nada. Me dejo vencer por él. ¿Qué hay de esa enfermedad? Muchas veces decimos, es que es mi dolor, es que es mi espalda, es que es mi columna, es que es mi hueso, es que es mi problema. No es tu problema, ¿verdad? Es tu problema muchas veces. Alguien decía, me gustó, porque inclusive muchas veces adoramos, nos doblamos ante nuestra enfermedad y lo que nos diga, como nos diga, así hacemos, así procedemos, ¿verdad? Nos dejamos vencidos por ello, ¿verdad? Pero no somos capaces, ¿verdad?, de hacer lo que debemos de hacer en este caso, ¿verdad? Y tú dices, nadie se puede levantar, no se puede levantar, estamos derrotados, estamos vencidos. Mis hermanos, déjame decirte algo en esta mañana. En primer lugar, que lo que dice la palabra del Señor en 2 Crónicas 20:15, y dijo, oí Judá y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat. Eso es lo que dice Dios al rey Josafat. Jehová os dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino
la de Dios. Hermanos, ¿nos estamos dando cuenta? Yo no puedo. Es demasiado grande para mí. Es demasiado, no puedo con esto. Me tiene superado, me tiene vencido, me tiene derrotado. ¿Cómo yo me voy a poder enfrentar, ¿verdad?, a esto? Pero Dios dice en su palabra, no te preocupes, porque esta guerra no es tuya. Esta guerra es mía. Cualquiera, ¿verdad?, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Esta guerra no es nuestra. Esta guerra no la podemos llevar nosotros. No nos podemos levantar nosotros en contra de ella, sino que esta guerra, dice la palabra, dice, esta es la guerra de Dios. Si somos hijos de Dios, si somos hijos de Dios Altísimo, es Él quien pelea por nosotros. Él es quien nos defiende. Él es el quien en las artimañas, las formas, ¿verdad?, sabe cómo destruir y cómo vencer al enemigo. Nosotros no podemos. No me digas que vas a dejar, mañana te vas a poner a dieta o mañana vas a dejar este pecado. Está bien que tú lo digas, pero déjame decirte que no lo vas a poder hacer tú por tus propias fuerzas. No lo vas a poder hacer. Te vas a poder 2 o 3 días, 4 o 5, una semana, pero volverás a caer. Pero cuando tú esta situación se lo entregas a Dios y tú dices, Dios, encárgate tú de esto. Encárgate tú de esta circunstancia. Encárgate tú de esta situación. Porque no es mía, sino que es tuya la guerra. No es mía, sino que es tuya la victoria. Algo importante, por eso digo, yo solamente, nuestra actitud, nuestro lugar en esa lucha debe estar siempre manteniendo el estandarte de Dios, lo que hizo Moisés en alto. Yo no puedo, porque hay algo más poderoso que yo. Hay algo que está, dice la palabra, que está en contra de mí. No es más fuerte que el que está en mí. Y yo a ese estandarte lo pongo en alto y digo, yo no puedo, pero sí puedo todo en Cristo que me fortalece. No puedo, yo no puedo vencer esto. Por mis propias fuerzas es imposible, pero sí lo puedo, porque hay alguien mayor. Hay alguien que debe de estar en lo alto de mi vida, debe estar lo primero en mi vida. Hay algo que no debo mis manos no deben estar nunca cansadas, agotadas, sino que siempre esté puesto en lo alto. Porque ahí es donde Jehová Nisi, Él es el que nos da realmente la victoria. Mis hermanos, también nos dice, Moisés, le dice, ¿verdad? Le dice a Josué, le dice, sal a pelear contra Amalek. Le dice que también es un mandamiento, ¿verdad? Que mientras él está orando, Josué, ¿verdad?, está luchando, ¿verdad? Pero hay algo que nosotros también estamos llamados también a eso, mis hermanos. Dice el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que nosotros, también, 2 Timoteo 2, 3, 4, dice, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hermanos, Moisés estaba en lo alto, pero Josué estaba luchando. Nosotros somos llamados a ser esos buenos soldados de Jesucristo, a luchar, a pelear la buena batalla de la fe, a defender con nuestra propia vida el Evangelio de Jesucristo y no dejarnos pisar por la agenda globalista, todo lo que el enemigo quiera implementar, no dejarnos atropellar por ello, sino que nuestra victoria realmente no está en nuestra lucha, sino que nuestra victoria está en Dios, a quien tenemos puesto en lo alto de nuestra vida. Mis hermanos, dice, por eso también es importante, ¿verdad? Jehová Nisi es nuestra victoria asegurada. Mis hermanos, dice el versículo 15, Moisés, ¿verdad?, puso ese nombre, edificó ahí un altar, ¿verdad?, y llamó ese lugar, ¿verdad? Mis hermanos, mientras el estandarte, la bandera de Dios estaba puesto en lo alto, es cuando el enemigo estaba siendo vencido. Por eso digo, mis hermanos, que mientras nosotros tengamos a Dios puesto lo primero, a Dios en lo alto,
A Dios ponerle, ¿verdad? Entregarle todas las cosas, decir, esta no es mi lucha, esta no es mi enfermedad, esta no es mi problema, esta no es mi carga, esto no es mío. Yo te lo entrego a ti. Ocúpate tú, porque yo no puedo. Ocúpate tú personalmente de ella, ¿verdad? Y ahí es donde veremos la mano poderosa de Dios. Mis hermanos, dice Salmo 118, 6, Jehová está conmigo, no temeré de lo que me pueda hacer el hombre. No temeré. Ahí Moisés, ¿verdad? Levantando, confiando en Dios, con esa vara en la mano, decir, bueno, Dios ha estado conmigo en las plagas, ha estado viendo el mal, Dios seguirá estando conmigo también en esta situación y nos seguirá defendiendo. Mis hermanos, la vara de Moisés es algo también que es un símbolo también, mis hermanos. Es un símbolo también profetizado también, que es lo que quiero destacar también en esta mañana. Y esa vara también dice, hay algo también que está relacionado también con el Señor Jesucristo. Y dice Isaías 11, 1 y 2, saldrá una vara del tronco de Isaí. Es decir, que Isaías ya ve esa vara del tronco de Isaí. Dice, y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, de inteligencia, el espíritu de consejo, de poder, el espíritu de conocimiento y de poder de Jehová. El tallo o el tronco de Isaí vemos cómo es Jesucristo. Pero hay algo, mis hermanos, que a mí me llama la atención de todo esto. Me he enfocado un poquito en la vara de Dios. Me he enfocado en Jesucristo, ¿verdad? Moisés tenía la vara de Dios en mano. Y a mí me lleva el Señor a esto, ¿verdad? Que mientras nosotros tengamos la cruz de Cristo en alto, es cuando realmente nosotros obtendremos la victoria. ¿Por qué la cruz de Cristo? Como también hemos leído, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay nadie. Sino que a Jesucristo le fue entregado todo el poder y la autoridad en el cielo y en la tierra. Sobre todas las cosas, el poder lo tiene solamente Jesucristo. Mientras nosotros tengamos la cruz de Cristo en alto, mientras nosotros tengamos ese estandarte, ¿verdad?, puesto en alto, dice la palabra de Dios, que llegará un momento en el cual toda rodilla se va a doblar ante este Jesucristo, al cual nosotros lo tenemos que poner en alto. La victoria no está en mis fuerzas, la victoria no está en nuestras fuerzas, la victoria está en Jesucristo, aquel que ha vencido a toda obra, toda artimaña del enemigo en la cruz del Calvario, que le atropelló, que le pisó la cabeza, que está vencido, que está derrotado. Ahí es donde está la victoria. La cruz de Cristo, a Jesucristo nadie lo puede vencer, nadie lo puede derrotar, nadie lo puede, ¿verdad? Absolutamente nada, ni el plan globalista, ni la enfermedad, ni la preocupación, ni nada, absolutamente nada, ni a un hijo suyo no le puede vencer. Mientras Cristo lo tengamos nosotros como estandarte, mientras a Cristo nosotros lo tengamos puesto en alto, ¿verdad? Nosotros somos más que vencedores por aquel que nos llamó. La victoria no está en nosotros, está en Él. La cruz de Cristo debe estar siempre puesta. Esa vara de Moisés, ¿verdad?, que estaba puesta en alto, nosotros tenemos. Moisés tenía la vara, pero nosotros tenemos la cruz de Cristo. Ahí puesta, debe estar puesta en alto. Mis hermanos, Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, ¿quién? ¿Cómo podemos nosotros vencer? ¿Cómo nosotros podemos ser vencedores? Absolutamente no hay ninguna forma, ninguna manera, sino que solamente a través de Jesucristo. Y Jesucristo es nuestro estandarte, nuestra bandera, es nuestro Jehová Nisi, a Él sea la gloria. Mis hermanos, Romanos 8, 31 y 37. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Antes en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mis hermanos, Romanos 8, 31, 37, ¿verdad? ¿Qué podemos decir a esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Absolutamente nada, absolutamente nadie. Pero lo vuelvo a recalcar, seremos derrotados si nuestras manos flaquean. Si no está Jesucristo puesto en el lugar que a Él le corresponde en nuestra vida, estamos derrotados. Pero mientras Jesucristo esté puesto en lo alto,
mientras Jesucristo esté puesto como la parte primordial, importante, vital de nuestra vida, la victoria la tenemos asegurada. Mis hermanos, como dice 1 Corintios 15:57, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio del Señor Jesucristo. Como lo vuelvo a recalcar, la lucha no está en tus fuerzas, no está en mis fuerzas, sino que la lucha está, ¿verdad?, en las fuerzas de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es nuestro Jehová Nisi. Nosotros podemos decir también, Jehová Nisi, Él es mi bandera, Él es mi estandarte. Ahí es donde, ¿verdad?, hay una cosa que Dios no sabe, y es perder, ¿verdad? Él es nuestra victoria, Él es nuestro estandarte. Así que mientras tengamos a Jesucristo puesto en lo alto de nuestra vida, tenemos la victoria asegurada. Voy a terminar esta mañana con una frase, que no sé quién es el autor, pero me llamó la atención y dice así: y aunque este mundo lleno de demonios amenaza con deshacernos, no temeremos, porque Dios ha querido que su verdad triunfe a través de nosotros. El príncipe de las tinieblas sombrío, no temblaremos ante él. Su ira podemos soportar, por lo que su condena es segura. Una pequeña palabra y lo derribará todo. ¿Verdad? Se puede levantar lo que se levante. Nosotros podemos soportar. Tendremos marcas, tenemos heridas, tenemos cicatrices de la guerra. Sí las tendremos porque estamos en este mundo y las vamos a tener. Pero hay unas cosas que solamente una palabra de Dios, una palabra del Señor, de nuestro Jehová Nisi, el enemigo puede ser derrotado. Mis hermanos, os invito a que nos pongamos de pie en esta mañana y termináramos este culto con una oración delante del Señor. Y por eso te digo en esta mañana, también te animo, si hay algún gigante con lo cual tú puedas que esté luchando, hay algún gigante que pueda ser que esté amenazando tu vida, que esté amenazando tu familia, tu hogar, tu corazón. Hay algo que a lo mejor quizás pueda haber algún gigante, inclusive arraigado en tu vida, y dices, esto es imposible, no puedo vencer esto, no puedo derrotar esto. A lo mejor quizás es el miedo, a lo mejor quizás es el temor, a lo mejor quizás es la falta de perdón, a lo mejor el gigante que tú puedes tener es ira, puede ser enojo, a lo mejor el gigante que tú puedes tener es envidia, a lo mejor puedes tener, el gigante que puedes tener es murmuración. Tú dices, esto es ya demasiado grande para mí, yo es imposible de luchar, de pelear contra esto. En esta mañana, entrégaselo al Señor, porque el Señor te dice que esta guerra no es tuya, sino que esta guerra es de Dios. Señor Jesús, venimos delante de tu mía esta mañana, honrando, glorificando tu nombre. Reconocemos que tú eres nuestro Dios. Reconocemos, Jesús, que estamos en este mundo. Estamos, Jesús, Padre amado, Señor, amenazados, como hemos visto, de distintas formas, distintas áreas, Jesús. Padre amado, Jesús, que intenta destruirnos, apagarnos, infundir miedo, pánico, terror, Señor, en nosotros. El enemigo siempre hay algo, Jesús, como dice en tu palabra, que él está, Jesús, alrededor nuestra, buscando a quien devorar, Señor Jesús, Padre. Quiere ver nuestra derrota, quiere que nosotros nos hundamos, quiere vernos, Jesús, Señor Padre amado, Señor, de nuevo en esa pocilga, Señor, en ese pozo cenagoso, Señor Jesús. Pero nosotros en esta mañana te entregamos este gigante, te entregamos a nuestro Amalek, te lo entregamos delante de ti, Señor. Y nosotros, Padre amado Jesús, confiamos en ti, porque tuya es la victoria. Tú eres el que ha vencido, Jesucristo, Señor Padre amado, Señor. Toda obra, toda artimaña del enemigo sobre la cruz de Calvario. Y nosotros, Jesús, Padre amado, somos más que victoriosos por medio de tu sacrificio en la cruz, Señor. Padre amado Jesucristo, Señor, te bendecimos, te alabamos, te exaltamos, Jesús. Honramos tu nombre, Señor, y te damos gracias porque tú eres nuestra bandera, porque tú eres nuestro estandarte. Jesucristo, eres lo máximo, Señor. Eres lo más alto, Jesús. Eres, Señor Jesucristo, Señor, lo más, Señor Jesús. En esta mañana te ponemos una vez más como estandarte en nuestra vida, Señor. Toma tú el control. Toma tú, Señor Jesucristo, Señor, la autoridad. Toma tú el poder, Jesús, sobre nuestra vida, Señor. Te lo entregamos a ti, Señor Jesús.